Listo, ya estamos grabando. Perfecto. Muy buenas noches. Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el grupo de especialización en auditoría en salud de la Universidad Santo Tomás, Corte 12. Este grupo está conformado por Alionka Vargas, Claudia Vela y con ustedes Michael Silva. El tema que vamos a tratar es de la parte de la comunicación eficaz en las organizaciones, basándonos en el módulo de gerencia organizacional en los temas que son los conceptos, las barreras, las características del acto comunicativo, la eficacia en esa parte institucional de la salud. Como introducción a este tema, ¿sí? La comunicación es uno de los pilares fundamentales de funcionamiento de cualquier organización. A través de ella se coordinan actividades, se fortalecen las relaciones laborales y se facilita la toma de decisiones que se promueven en el logro de los objetivos institucionales. Ninguna estructura organizacional, por más sólida que sea su planeación estratégica, puede funcionar si los mensajes entre sus niveles jerárquicos, áreas funcionales y equipos de trabajo no fluyan de una manera clara, oportuna y comprensible. Desde esa perspectiva, la gerencia organizacional, la comunicación no es un proceso accesorio o de soporte, sino es un eje transversal que atraviesa la planeación, la dirección, la ejecución y el control de toda operación institucional. En la gerencia organizacional se basa en una forma especial que las instituciones de salud, la comunicación eficaz favorece ese liderazgo al equipo de trabajo y la resolución de conflictos en las prestaciones de servicio de la calidad. Por lo tanto, las instituciones de salud presentan particularidades que hacen aún más crítico este proceso, como lo es la alta rotaciones de turnos, la interdependencia de múltiples disciplinas, entre ellas está lo que es la parte de medicina, enfermería, farmacia, laboratorio, administración y la urgencia de muchas decisiones clínicas y el hecho de que un error comunicativo puede traducirse directamente en un riesgo para la vida del paciente. Voy a cambiar de diapositiva, ¿la están viendo? No, yo no lo estoy viendo, yo me estoy viendo La de por la... objetivos generales y específicos, ¿la pueden ver? Claudia. No, es que no se está viendo la... No se ve la diapositiva. Eso lo salimos nosotros. Qué raro. Uh-huh. ¿Y ahora tampoco la ven? Yo le estoy hablando, bueno, en esta parte estaríamos a ver, bueno, lo que es la introducción. Perdón, voy a poner la diapositiva completa, igual de todas formas estamos aquí los tres reunidos. Perfecto. A ver si logramos hacer la presentación. Sí. Para que nos sea más fácil el proceso. Me parece bien. ¿Ahora sí la ven? No, yo no sé, no me sale nada, no sé. No sé, May también si la ve. Y a No, Michael. a mí no me está saliendo, la verdad. Vamos a mirar otra vez. Voy a otra vez a ver si iniciando. Ahora sí la veo. Ahora sí. Bueno, entonces hagamos como una introducción un poco más breve de lo que acabé de decir, ¿sí? En base Yo creo a lo que que podemos continuar porque estamos ya en la grabación, ¿no crees? Perfecto, sí, perfecto. Entonces ahí lo que está resumido, ¿sí? No, o si quiere, May, inicia desde el principio, ya recortamos el No, video y listo. no, porque es que... No, porque ya la introducción ya está, no pasa nada. Ahí la introducción Está, lo está un poco más resumido todo lo que dije,
estamos hablando de los pilares que son fundamentales en el funcionamiento de cualquier institución, sí, de liderazgo, el trabajo multidisciplinario y las negociaciones que requieren un proceso de comunicación eficaz, sí, de integrar el conocimiento y las habilidades en las actitudes que responden a las necesidades de la población y de un clima laboral favorable que depende de una comunicación clara, respetuosa y participativa en la parte de gerencia organizacional. Entonces ahora ya podemos pasar a los objetivos. Listo. Entonces acá tenemos la diapositiva de objetivo general y específico. Entonces te cedo el turno, Claudia. Objetivo general y objetivo específico. El objetivo general, tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Objetivo general, analizar la literatura relacionada con la comunicación eficaz en las organizaciones, identificando sus principales conceptos, barreras y características del acto comunicativo eficaz en énfasis a su aplicación en instituciones de salud. En nuestro caso nos vamos a referir a una institución de baja complejidad de Medellín. Objetivo específico, definir el concepto de comunicación organizacional diferenciando la noción general de la comunicación, explicar las características de la comunicación eficaz y su aplicación práctica en el contexto asistencial, identificar las principales barreras de la comunicación y las estrategias para mitigar, analizar la importancia de cada acto comunicativo eficaz como condición de calidad y seguridad del paciente, relacionar la comunicación con el liderazgo, la negociación y el trabajo en equipo interdisciplinario, vincular la comunicación organizacional con el clima laboral tomado como referencia en el estudio de caso de la IPS baja complejidad de la ciudad de Medellín. Y por último, proponer recomendaciones aplicables a instituciones prestadoras de servicio de salud para fortalecer sus principales procesos comunicativos internos. Bueno, entonces ahora tenemos la comunicación en las organizaciones de salud, que es el caso nuestro. ¿Qué es? Es un proceso mediante el cual circula información entre diferentes niveles de una institución con el propósito de coordinar actividades, facilitar toma de decisiones, fortalecer las relaciones interpersonales y alcanzar objetivos estratégicos. En una institución de salud, en un hospital, en una IPS o clínica, como lo llamemos, todo depende de que la información fluya bien, que todo salga bien en los procesos depende de cómo nos comuniquemos. Cuando la comunicación falla, pues no solo se generan malentendidos administrativos, sino también asistenciales que puedan afectar la seguridad del paciente. Por eso es importante entender cómo funciona un proceso comunicativo que es clave tanto para el personal asistencial como para el personal administrativo. La claridad en la comunicación es muy importante. ¿Y por qué hablamos de comunicación en salud? Porque con lo que tenemos que ver nosotros es con las personas, con la vida de las personas, con la salud de las personas. Por eso es tan importante. Acá la diapositiva nos dice que no se limita a transmitir información que implica comprender el mensaje, interpretar su significado y generar retroalimentación para que el proceso sea efectivo. O sea, no es simplemente que informemos, porque podemos a veces entender que cuando informamos algo comunicamos, pero la información es unidireccional. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser poner un aviso en la cartelera, por ejemplo, en los hospitales, en las clínicas, uno entra al ascensor y uno ve avisos. Entonces, eso es informativo, eso no es comunicación. La comunicación es un proceso circular que se completa cuando a quien va dirigido, que es el receptor, entiende el mensaje y confirma que lo entendió. Entonces, en ese sentido, ahí ya podemos decir que hay comunicación. Tenemos, por ejemplo, en lo asistencial, cuando un médico no solamente informa el diagnóstico al paciente, sino que se asegura de que el paciente lo haya entendido y que resuelve las dudas. Por ejemplo, digamos, no solamente consentimiento informado, que podría uno decir esto es una información, sino que cuando el médico pregunta
por ejemplo, cuando yo a mi hijo entendió mamá, eh, y se asegura de que yo haya entendido. Y ahí cuando él se asegura de que yo haya entendido, entonces ahí surtió todo el círculo de comunicación, hubo un proceso de retroalimentación y ya el médico se aseguró de que la comunicación fluyó de manera efectiva. En los ejemplos administrativos tenemos muchos. Por ejemplo, en recursos humanos no es solamente informar un cambio de horario por un correo, sino que confirmarle a cada colaborador de que entendió que se aplicó correctamente. Porque imagínense ustedes que uno dé por hecho de que el trabajador administrativo lo entendió, o bueno, cualquier trabajador, pero que desde el área administrativa se quiera comunicar y se haga más bien a manera de informe, pues eso puede generar traumatismos porque si es, por ejemplo, un cambio de horario y no se aseguró el emisor que se haya recibido la comunicación, pues pueden haber problemas en los procesos. Hoy en día, en las organizaciones modernas, la comunicación integra a las personas, a los procesos y los recursos. Eh, las estructuras jerárquicas o rígidas pues están dando un paso ya más a modelos horizontales, donde los equipos coordinan la comunicación y también no solo lo hacen con una autoridad formal, sino que lo hacen con equipos interdisciplinarios. En nuestro caso puede ser el médico, el enfermero, la farmacia, el laboratorio, la administración, todos deben estar coordinados de una manera constante. Hay unos tipos de organización para esta comunicación, unos tipos de comunicación organizacional que los voy a describir aquí brevemente, que está el ascendente, el descendente, el horizontal, el diagonal, el formal o informal. El ascendente, pues, es cuando va del personal hacia los directivos. Por ejemplo, una enfermera de un servicio que le informa a su superior una falla en el servicio. Descendente cuando es de los directivos hacia el personal, por ejemplo, cuando se comunica un protocolo de bioseguridad. Digamos que cambia algo en bioseguridad, que hay una alerta y entonces se informa un protocolo, se comunica un protocolo. En horizontal, pues son todas las personas del mismo nivel, por ejemplo, dos enfermeras coordinando la entrega de un turno. En el diagonal, ya son entre niveles y entre áreas distintas. Por ejemplo, el auxiliar de un laboratorio que se comunique directamente con el jefe o el médico de un servicio. Y el informal, que no deja trazabilidad, que se comunica de manera espontánea, pero puede generar o terminar no en comunicación, sino en rumores, si no se completa con los canales formales. Por ejemplo, que de administrativo yo me encuentre con uno de los asistenciales y le diga, bueno, mañana el turno va a ser de tal hora a tal hora, pero que no lo refuerce de manera formal. Entonces puede generarse también un traumatismo al no concretarse esa comunicación. Perfecto. Bueno, como una ventaja competitiva, sí, podemos hablar de este punto que es muy clave, que es la importancia de la comunicación eficaz, como lo decía mi compañera. Entonces, basándonos en la parte de la atención primaria en salud, el fortalecimiento de competencias comunicativas entre profesionales, pacientes y comunidad para garantizar una atención integral y de calidad. Por lo tanto, entonces, debemos saber que para fortalecer estas competencias comunicativas, ¿sí? La comunicación eficaz no es un valor agregado opcional, constituye una condición estructural para que la organización funcione con eficiencia y seguridad. La comunidad eficaz genera beneficios medibles para la organización que puede observarse tanto en indicador de gestión, Mm. que son la parte de productividad, rotación del personal, tiempos de respuesta, como el indicador de percepción, que es la parte de satisfacción del usuario, el clima laboral en el que se esté trabajando y el compromiso del personal. Entre ellas está lo que es la parte de mejorar la coordinación de áreas, incrementar la productividad, reducir los errores, disminuir el conflicto laboral, fortalecer ese liderazgo, favorecer el trabajo interdisciplinario, mejorar el clima organizacional e incrementar la satisfacción de los usuarios. En el sector salud,
Estos beneficios se traducen de manera directa en indicadores asistenciales. Estaríamos hablando de una menor tasa de eventos adversos, una mejor adherencia a los protocolos clínicos y una disminución de quejas de usuarios y mayores eficiencias en el uso de camas, insumos y tiempos quirúrgicos. Por esta razón, cada vez más sistemas de gestión de calidad en salud incluidos en los estándares de acreditación se incorporan criterios explícitos de comunicación efectiva entre personal asistencial. Podemos pasar la diapositiva. Definiciones claves, conceptos fundamentales. Tenemos la comunicación, proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a un receptor a través de un canal para compartir información, conocimientos, ideas o sentimientos. Es un fenómeno esencial, humano y social, incluso cuando se apoyan tecnologías como correos, aplicaciones, sistemas de historias clínicas. Su núcleo sigue siendo la interacción entre personas que buscan entenderse. Tenemos la comunicación organizacional, conjunto de procesos comunicativos que se desarrollan dentro de una organización para coordinar actividades y alcanzar objetivos. A diferencia de la comunicación interpersonal espontánea, la comunicación organizacional está enmarcada por una estructura jerárquica. La comunicación son los canales establecidos y unos propósitos institucionales explícitos, lo que existe mayor planeación y consistencia en los mensajes. En este caso comprenden que en las IPS, digamos, la comunicación organizacional está basada entre los directores y los directivos y los colaboradores, que haga como una buena fluidez entre lo que quieren las personas que están dirigiendo a que los trabajadores también tengan como el mismo conocimiento para que no estén como invirtiendo las cosas y puedan, como decía Leonca, que hayan haber algún problema entre un paciente o alguna cosa por la mala comunicación. Comunicación entre los diferentes servicios y áreas, transmisión clara de normas, protocolos y procedimientos, ¿sí? No decir como a medias qué le van a hacer, porque puede ser que el hecho que una persona un directivo haya dicho una cosa y terminen haciéndole una cirugía, otra cosa al paciente, esto es, o sea, por una mala comunicación puede causar un daño a un paciente, ¿sí? Comunicación eficaz, aquella en la cual el mensaje enviado es comprendido correctamente por el receptor, generando retroalimentación y logrando el propósito previsto. La eficacia comunicativa no depende únicamente de la claridad del emisor, sino también de la disposición del receptor para escuchar, interpretar y responder. Por ello se considera un proceso direccional y compartido entre ambas partes. En las IPS, la comunicación eficaz se favorece en el trabajo en equipo, la reducción de errores en la atención del paciente y la coordinación, disminuyendo así los conflictos laborales, porque muchas veces también el hecho, digamos, de tener problemas como entre trabajadores también pueden generar inconvenientes en la comunicación y eso para la atención de un paciente y demás. Otros conceptos relacionados tenemos la retroalimentación, feedbacks. Es la respuesta que el receptor da al emisor, permitiendo verificar si el mensaje fue comprendido correctamente y ajustar la comunicación en tiempos reales, ¿sí? Por ejemplo, algunas veces el paciente, digamos, iba a hacer digamos, una cirugía, pero no decide hacerse otra. Entonces, es importante que todo el equipo de trabajo en la IPS conozcan todo lo que se va a hacer. O sea, no solamente dejar como que, se avisó, no, sino que la persona que lo mencionó tenga conocimiento que todos comprendieron que se va a realizar. Ruidos comunicativos, cualquier interferencia física, semántica o psicológica que distorsione el mensaje entre emisor y el receptor. Redundancia, repetición interaccional de un mensaje por distintos canales para asegurar su comprensión, especialmente en procesos clínicos críticos. En algunas veces, digamos,
en cuanto a los consentimientos informados, como decía Leonca, a veces no se les explica a los pacientes claramente cuáles son como los beneficios, también los pros y los en contra que va a tener en base a un procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la IPS donde yo trabajo, digamos, el hecho de hacer una cirugía cuando, digamos, llevan cicatrices, muchas veces, o heridas, no se le explica al paciente claramente que puede, que esa cicatriz o esa herida que le abran puede generar una cicatriz, una queloides o alguna cosa, ¿sí? Entonces se quedan como a medias la información. Ok. Perfecto. Voy a llevar un paso a la diapositiva. ¿Qué pasó? Se bloqueó. Vaya, acá, ¿verdad? Entonces, Sí, elementos del proceso comunicativo. Bueno, voy a leer acá lo que dice de la ausencia o deficiencia de cualquiera de estos elementos afecta la calidad de comunicación. Antes de hablar de cada uno de ellos, pues yo quería mencionar que todo acto de comunicación, no importa qué tan simple sea o qué tan complejo sea, se compone de los mismos elementos. Y si falta uno de esos elementos, el mensaje puede perderse o se puede distorsionar. Esta es una parte ideal digamos, para poderlo entender, cómo funciona la comunicación con estos elementos. Antes de hablar de cada uno, voy a poner un ejemplo sencillo de una comunicación sencilla hoy. Yo tenía que enviar unos dosímetros a una IPS y no tenía yo tiempo de ir yo misma. Entonces dije, bueno, voy a llamar un domiciliario y envío al domiciliario con los dosímetros. Le puse al domiciliario o sea, escribí en el servicio, necesito que recojan tal dirección y vaya a esta dirección primero, segundo a esta y tercero a esta. Y lo propio hice con sobrecitos donde iban los dosímetros y puse la dirección en cada uno. Pero el joven al domiciliario, pues yo asumí que él, ya la empresa le había dicho que a dónde tenía que ir, a las partes que tenía que ir, y él se quedó con la información que le dieron allá y yo me quedé con la información que yo di allá. Resulta que el chico fue y volvió como en, no sé, menos de media hora y yo dije, tan raro, tenía que ir hasta la Fundación Cardiovascular, hasta la Foscal, bueno, a varias partes. Volvió muy rápido y le dije, los entregó en todas partes. Y cuando le pregunté en dónde entregó primero, no, en tal dirección, o sea, por aquí cerca en cabecera, yo dije, ahí dije, no hice el proceso de retroalimentación porque asumí que la indicación que yo di en principio había llegado al joven domiciliario. Y no fue así. ¿Qué pasó? Pues se perdió tiempo, se perdieron recursos y el dosímetro no llegó a destino cuando debía haber llegado. Se atrasó un día en el proceso. Entonces, bueno, por eso digo que toda comunicación, por simple que sea, se mantienen todos los elementos en este proceso. Entonces, el emisor, que es el primero que está acá en la diapositiva, es quien inicia el mensaje, lo inicia, lo codifica y lo transmite. Un ejemplo en la parte asistencial puede ser para que sigamos trabajando con los ejemplos que hemos venido dando, cuando el médico transmite la orden, transmite una orden médica, por ejemplo, que envía medicamentos. En la parte administrativa puede ser cuando desde facturación se envía un comunicado, ¿sí? Entonces, ahí es quien emite. ¿Quién es el receptor? Quien recibe el mensaje, quien lo decodifica y quien interpreta el mensaje. Eh, la enfermera, por ejemplo, recibe la orden del médico del medicamento. Y en el administrativo, pues puede ser el personal que admisiona, que lee el comunicado que envió facturación. Por ejemplo, cuando se está recibiendo un paciente por alguna EPS o cualquier entidad que prestadora de salud. El mensaje, pues, es en sí el contenido, ¿sí? El contenido, la idea que se va a transmitir. ¿Cuál es el mensaje en el ejemplo que estamos manejando? Administrar el medicamento, por ejemplo, cada 8 horas. Eh, de la
parte administrativa, pues a partir de tal día se va a actualizar el proceso de erradicación de facturas. El código, bueno, pues es el símbolo, términos, por ejemplo, abreviaturas clínicas cuando se dice DX diagnóstico, o sea, cáncer, aunque creo que si no estoy mal, hoy en día no se deben usar abreviaturas. Y en lo contable o a facturación, pues lo propio. Los canales es el medio por el cual se transmite. Si es en una consulta verbal, pero además va acompañado de una historia clínica y de unas órdenes médicas. Y en lo administrativo, pues el soporte documental, que va por un correo por lo general, un correo oficial. El contexto, pues, es la situación que rodea toda la comunicación y cómo afecta su interpretación. Por ejemplo, en la parte asistencial, ahí debe haber tacto del médico que transmite, por ejemplo, porque en ciertos momentos, dependiendo del contexto, se puede o no entender el mensaje. Y en la parte asistencial, pues digamos, en la parte administrativa, por ejemplo, las personas que reciben, de pronto no es lo mismo recibir comunicación en un área de urgencias a recibir comunicación en un área de consulta externa, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta ese contexto. Y la retroalimentación, como les comentaba, pues la respuesta que confirme que sí fue entendido y comprendido el mensaje. Por ejemplo, la enfermera que repite la orden en voz alta del medicamento que se va a aplicar. Y en la parte administrativa, pues que se confirma por correo, por lo general yo, por ejemplo, solicito que me confirmen recibido en un correo que yo envíe administrativo. Em, con el ejemplo de hoy, para mí fue clarísimo que la retroalimentación es el elemento que cierra el ciclo. Sin ella nunca vamos a saber si el mensaje realmente fue entendido o no. Y en salud por eso se usa repetir la orden en voz alta para que antes de aplicar un medicamento, porque puede ocurrir que, y ha ocurrido de hecho, pues errores humanos. Entonces por eso se usa ese proceso de orden en voz alta o eco que conocemos. Ay, ¿qué pasó? Excelente. Listo. Bueno, en la parte de direcciones y formas, tenemos estos tipos de comunicaciones organizacionales, ¿sí? La comunicación dentro de una organización no fluye de una sola manera, ¿sí? Adopta distintas direcciones y formas según el nivel jerárquico de los interlocutores. Y el grado de la formalidad del canal utilizado, pues de conocer estos tipos permiten que esos líderes diseñen estrategias comunicativas más completas y evitando depender de un único canal o dirección. Como anteriormente lo dijo mi compañera Leonca, sí, de una manera muy breve, no para volver a repetirlo, sí. Entonces tenemos la parte que es ascendente, que se desarrolla desde los colaboradores hacia los directivos, permitiendo conocer opiniones, sugerencias y dificultades. Tenemos también el tipo de comunicación descendente, que fluye desde los niveles directivos hacia los trabajadores y facilita las instrucciones políticas y de lineamientos. También después tenemos la horizontal, que se produce entre las personas del mismo nivel jerárquico y favorece el trabajo colaborativo. Y por último, tenemos la forma informal, ¿sí? Que diga, informal no, diagonal, qué pena. Ahí nos faltó la diagonal, ¿sí? Que además de las direcciones clásicas es una estructura organizacional compleja, como las de hospitales de mediana y alta complejidad, como en frecuencia de identificar una comunicación diagonal. ¿A qué me refiero con esto? De que entre las personas de diferentes niveles jerárquicos y áreas distintas, un ejemplo, por ejemplo, el auxiliar de laboratorio, que se comunica directamente con el jefe médico de otro servicio para resolver un caso de urgencia. Este tipo de comunicación gana relevancia en la medida en que las organizaciones adoptan modelos de gestión por procesos en lugares de estructuras estrictamente verticales. Lo de la parte formal e informal
se realiza mediante procedimientos oficiales. La informal surge espontáneamente entre los miembros. Ninguna de las dos es de la misma, es sí misma, pero mejor que la otra. La comunicación formal aporta trazabilidad y respaldo documental, mientras que la informal fortalece los vínculos humanos y pueden ser de un canal rápido de alerta temprana, aunque también pueden propagar rumores o información imprecisa si no existe un canal de información que la complementa. Barreras de comunicación. En las barreras de comunicación tenemos la física, la semántica, la psicológica, la organizacional y la cultural. La física, ruidos, distancias, infraestructura inadecuada, problemas tecnológicos. ¿Qué pasa con esta barrera? ¿Qué pasa con las barreras de comunicación? Es como los factores que intervienen o distorsionan e impiden que un mensaje sea transmitido y comprendido de manera adecuada entre el emisor y el receptor, ¿sí? Es el primer paso que diseña estrategias para mitigar efectivamente cada una de las categorías, ¿sí? La física, en este caso, digamos, el ruido, la distancia, la infraestructura y los problemas tecnológicos, por ejemplo, en algunos casos, el hecho, digamos, de no tener problemas con, digamos, con el internet o con el sistema que manejamos de manejo de historias clínicas, puede hacer que, digamos, no hagamos una historia clínica, no la dejamos para después, ya después al médico se le olvidó o el médico no la quiso hacer porque estuvo muy ocupado, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la barrera? El problema que tuvimos con el internet, ¿sí? Un problema tecnológico, un problema de sistema, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo la manera cómo se transmite o cómo esto que combatimos como las barreras de comunicación que hay. La semántica, como decían, es importante el uso incorrecto del lenguaje, interpretación directa y ambigüedades, ¿sí? En el términos médicos, ahora no se pueden utilizar términos de abreviaturas ni nada de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso puede generar un error tanto en un medicamento como en qué cantidad debería colocarle y eso, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo que, digamos, las notas o tanto las órdenes médicas estén de manera clara y legible, ¿sí? No que coloquen ID, no sé qué, tal cosa así, sino siempre que sea completo el nombre del medicamento, el uso y todo, cómo se lo debe tomar y todo. Psicológicas, estrés, miedo, desconfianza, perjuicio. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Sí? Que tanto el personal o los colaboradores no transmiten como los errores o las o los o los que o las como los reportes o errores que presentan durante un acto médico o durante un procedimiento por miedo a que los puedan echar o que le presenten sanciones, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta esta barrera. Organizacional, exceso de niveles jerárquicos, falta de coordinación y canales inadecuados. Muchas veces falta de comunicación, digamos, entre el personal, ¿sí? Como que unos dicen una cosa acá arriba, otros dicen, y acá abajo terminan como disociando la información, ¿sí? Por eso es importantísimo esto, hacer reuniones y todo para como que estar, compartir tanto la parte jerárquica que es la parte de los más, de los niveles más altos a la parte baja que también tengan el mismo conocimiento de todo, ¿sí? Y por último tenemos lo cultural. A veces, muchas veces, el paciente no se toma los medicamentos y eso porque no tengo una costumbre, una creencia, que no sé qué, sí. Y a veces se ponen a hacer, no es que se tiene que tomar de cosas, pero no lo hacen por el hecho de que tienen ya como que, no, esto me sirve mejor, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar
Bueno, del acto comunicativo eficaz ocurre cuando el mensaje logra el objetivo para el cual fue emitido y existe comprensión mutua entre emisor y receptor. Acá tenemos unas características, por ejemplo, claridad. La claridad se entiende como que el mensaje sea entendido sin ambigüedad, que sea claro, que sea preciso. Por ejemplo, en la asistencial, explicar el diagnóstico sin exceso de tecnicismos para el paciente. El lenguaje del médico es diferente del paciente, entonces se debe tener en cuenta que el mensaje sea claro. En lo administrativo, pues un instructivo, por ejemplo, de facturación, que sea claro el instructivo, que sean los paso a pasos. Tenemos la precisión, que se da información exacta sin datos de más. Entonces, por ejemplo, por eso a veces dicen que menos es más, ¿no? O sea, que sea preciso. Por ejemplo, una orden médica con dosis y un horario exacto. Y pues en la parte administrativa, pues un reporte financiero con cifras y pues sí, con las cifras necesarias para que se entienda el informe, que sea preciso, que no tenga más, pero que tampoco tenga menos, que sea preciso. La oportunidad. La oportunidad pues es que el mensaje llegue en el momento útil. Sí, no que llegue tarde. Por ejemplo, una alerta a tiempo sobre el resultado de crítico en un laboratorio, que eso se usa, por ejemplo, cuando se mandan a hacer exámenes. Si todo está bien, pues se espera que llegue el paciente a retirarlo, pero si hay alguna anomalía, algo importante, entonces se llama al paciente y se le recomienda que se acerque. Entonces, a eso se refiere la oportunidad. La coherencia, que lo que se diga concuerde con lo que se hace. Por ejemplo, que se usa hoy en día mucho promover la humanización en el servicio de salud. Pues si se promueve la humanización en las capacitaciones que se hacen, en esas reuniones que se hacen, tiene que ser coherente con el trato al paciente y que se vea reflejado en la atención al paciente. Si se pide puntualidad, por ejemplo, al paciente, pues que también en la parte en la IPS también se genere esa puntualidad de parte, o sea, eso tiene que ser en doble vía, esa coherencia. Tenemos el respeto pues es en reconocer la dignidad del otro, incluso cuando se esté en desacuerdo. Por ejemplo, una mala noticia a un familiar se debe dar con consideración. Y en lo administrativo, por ejemplo, resolver un reclamo con un usuario, por ejemplo, y no subestimarlo. Eh, Tenemos también la escucha activa, que es prestar atención genuina antes de responder, ¿sí? No como estar escuchando y responder antes de que la persona termine de hablar. Entonces, por ejemplo, en el médico que escuche todos los síntomas, todo lo que manifiesta el paciente antes de que el médico intervenga. Y en lo asistencial, pues, eh, atender una queja de manera completa al usuario. Tenemos la empatía, es considerar el estado emocional de la otra persona. Por ejemplo, un paciente, pues, o un familiar de un paciente puede estar alterado o nervioso, entonces considerar eso. Y en la parte administrativa, pues, un reclamo, considerar también esa persona si viene reclamando, ¿qué pasaría si fuera yo? ¿Sí? Tenemos la retroalimentación otra vez, que es confirmar que el mensaje ya fue comprendido. Por ejemplo, que el paciente repita las indicaciones que da el médico tratante. Y en la parte administrativa, pues que se responda con un recibido, por ejemplo, confirmar ese recibido. Y por último, tenemos la asertividad, que es expresar esas ideas o opiniones de una forma directa, pero respetuosa. Entonces, por ejemplo, que la enfermera exprese, si la enfermera expresa una duda sobre una orden médica, que no sienta miedo, ¿sí? Que pueda expresar que no entendió y que el médico pues le vuelva a hacer, le explique. Y en lo administrativo igual, o sea, si alguien no entendió, entonces que pueda preguntarlo sin temor, sin temor. Eso es ser asertivo en este proceso. Excelente. Bueno, como habilidades gerenciales, tenemos un ítem muy importante
dentro de nuestra exposición, ¿sí? Que se basa en la parte de la comunicación y el liderazgo. Entonces, si hablamos del liderazgo organizacional, ¿sí? Ese liderazgo no se puede ejercer sin una comunicación eficaz. La capacidad de influir, de orientar, de motivar, de movilizar a un equipo depende en una gran medida de cómo el líder transmite su visión, sus expectativas y su retroalimentación, que lo estaba diciendo anteriormente mi compañera. Todo líder necesita una comunicación eficaz para motivar los equipos, delegar sus funciones, resolver sus conflictos, promover el cambio, inspirar esa confianza, que es lo que aún llega, ¿sí? Y es lo que penetra en esos usuarios y en ese talento humano, la confianza que uno le inspira para poder hacer y realizar esos servicios como tal. Y esos estilos de liderazgo y su relación comunicativa se basan en autocrático, liderazgo participativo y transformacional. El autocrático, ¿sí? Predominan las comunicaciones descendentes y unidireccionales, que pueden ser esas situaciones de emergencias clínicas que exigen decisiones rápidas, pero resulta desgastante si se mantiene como ese estilo permanente todo el tiempo. El liderazgo participativo, ¿sí? Combina la comunicación descendente y ascendente, pero favoreciendo la retroalimentación del equipo antes de tomar las decisiones. Algo que hay que hacer fundamental es que esas retroalimentaciones es donde esas guías, esos protocolos, esos comités y esas capacitaciones que se le dan al talento humano, ¿sí? Es donde entran aquí a jugar. Es un papel súper importante. Y lo de la parte del liderazgo transformacional, ¿sí? Estamos hablando de una comunicación inspiradora, orientada a construir un sentido y un propósito compartido, un elemento especialmente valioso para sostener el compromiso del personal de la salud en contextos de altas exigencias emocionales. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Sí? Estamos hablando de que cuando son son esas competencias esenciales en la atención primaria en salud, esos documentos que se consultan que indican que el liderazgo constituye una competencia fundamental dentro de la gestión de atención primaria. O sea, debe complementarse con habilidades de negociación y de comunicación para fortalecer esos equipos del trabajo. Un ejemplo, la implementación de un nuevo sistema de citas. Entonces, el coordinador de esa IPS, que lidera la comunicación asertiva, la implementación de un nuevo sistema de citas, entonces explica ese beneficio al equipo administrativo, en el cual escuchan las resistencias y ajustan el plan de forma participativa para lograr una mayor adherencia que sí impusiera el cambio del diálogo como tal. Y para finalizar todo esto, es muy importante, ¿sí? Que la comunicación sea eficaz totalmente. Bien. ¿Tenemos a Claudia? Claudia creo que se nos fue. Es probable que se le Claudia, haya caído la señal. yo sí creo, pero bueno, si quieres yo continúo con lo de Claudia para mientras Ok, ella se se conecta, conecta. ¿sí? Exacto. Ujú. Entonces, en la parte de la coordinación interdisciplinaria, ¿sí? Vemos lo que es la parte de la comunicación de instituciones de la salud, ¿sí? O una comunicación y trabajo en equipo. Entonces, en hospitales y en clínicas, la comunicación adhiere un papel estratégico en la operación asistencial y administrativa. Esos procesos son de apoyo, facturación, admisiones, insumos y la relación con los usuarios y familias que permiten esa coordinación de atención, de garantizar la continuidad del cuidado, el fortalecimiento de la seguridad del paciente, de favorecer la humanización de los servicios y de mejorar esa satisfacción de usuario y las familias. Su nivel de comunicación en las instituciones de salud como tal, sí deben ser una comunicación interna asistencial, ¿sí? Por ejemplo, lo que es entregar turnos, juntas y órdenes médicas.
entre los profesionales de la salud durante ese proceso de atención debe ser esa comunicación interna asistencial que deben tener, pero más que clara. Por otro lado, tenemos la comunicación interna administrativa, que es lo de la parte de facturación, los recursos humanos, el mantenimiento, la calidad y la operación asistencial. En la comunicación externa con los usuarios, ¿sí? Son esa información de diagnósticos, procedimientos y consentimientos informados. Y por la parte de comunicación institucional, tenemos lo que es la parte de las aseguradoras y los entes de vigilancia y otras IPS en procesos de referencia y de contrarreferencia en el sistema de salud. Un ejemplo como para abordar todo es la continuidad del cuidado entre niveles de atención. Perfecto. Claudita, ya iba a terminar tu tema, tu parte, digámoslo aquí. Me adelanté porque sabía que se te había caído la señal. Le estaba comentando que un ejemplo de la continuidad del cuidado entre los niveles de atención, sí, podía ser lo de la parte el cuidado cuando se rompe ese resumen de egreso hospitalario que no llega de forma clara en el médico de atención primaria y una comunicación estructurada entre niveles de atención. Entre esos está lo que es la parte de referencia y contrarreferencia para asegurar que el paciente continúe su tratamiento sin vacíos de información. Ahorita hice como un pequeño resumen de la diapositiva porque sabía que se te había caído la señal, entonces para que no te preocupes. Y entonces ahí ya sería lo que es la parte de ese clima organizacional, ¿sí? Ya basando ese clima organizacional y la comunicación, ¿sí? Es algo, digamos, es un rol estratégico, primero que todo, el entenderse como un conjunto de percepciones que se comparten con los colaboradores que tienen sobre su ambiente de trabajo y que influye directamente en su comportamiento, su motivación y su desempeño. Algo que se resalta también es la comunicación de los principales factores que moldea esa percepción, ya que se determina si el colaborador se siente informado, escuchado y valorado dentro de la organización. Una comunicación abierta genera mayor compromiso, confianza, motivación, participación, sentido de pertenencia, disminución de conflictos. Y este estudio, realizado en IPS de baja complejidad, concluye que su ambiente laboral favorece e incrementa la satisfacción de los trabajadores y fortalece la calidad del servicio del servicio prestado al usuario como tal. Un ejemplo para resaltar todo esto es las relaciones humanas y necesidades que se puede que nos habla la pirámide de Maslow, ¿sí? Explicar ese clima laboral según esa pirámide como la necesidad básica de los colaboradores. Estamos hablando de lo que es la seguridad y la pertenencia junto con el estima, y que es más fácil que se comprometan con los objetivos organizacionales, que la comunicación cumple con su rol en la satisfacción de las necesidades de las pertenencias y el estima en base al colaborador y su parte activa reconocida dentro del equipo. Bien. Bueno, por último tenemos la comunicación en las instituciones de salud. Bueno, en los hospitales, en las clínicas, en las IPS, vemos que hoy por hoy la comunicación conecta los procesos clínicos, que son los asistenciales, con los procesos de apoyo, que son los administrativos, y a su vez con los usuarios y con sus familias. ¿Para qué? Para esto, pues, para permitir que haya una coordinación en la atención, que haya una continuidad del cuidado, garantizar esa continuidad del cuidado y fortalecer la seguridad del paciente y asimismo mejorar la seguridad de los usuarios, la satisfacción de los usuarios. Tenemos 4 niveles de comunicación. Está la comunicación interna asistencial,
que es la entrega de turno entre enfermeras, una junta médica para discutir un caso clínico, por ejemplo. La comunicación interna o administrativa, que es la coordinación entre facturación y recursos humanos y mantenimiento para que la operación o el servicio funcione. Tenemos creo que este está aquí, sí, comunicación externa con el usuario, que es para pues explicar al paciente y a su familia un procedimiento, por ejemplo, y obtener el consentimiento informado. Eso a mí me parece muy importante, no es solamente entregarle el consentimiento informado para que lo digite, sino que haya un proceso de comunicación asertiva en ese momento. Y la comunicación interinstitucional, que es cuando se comunica, por ejemplo, la IPS con la EPS o con la aseguradora para remitir el paciente, que es lo que conocemos como referencia y contrarreferencia. Em, Hay unas herramientas concretas que se usan en el sector salud para esto, que es, por ejemplo, la reunión de entrega de turno, que estandarizan la información crítica entre profesionales. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando uno está bueno, lo hice yo cuando he tenido, por ejemplo, a niño hospitalizado, hace poquito lo tuve hospitalizado y llegó al hospital, llegaron en la entrega de turno, pues llegó el médico, llegaron la enfermera jefe, llegaron las enfermeras auxiliares, hicieron como toda la estandarización de la información, me di cuenta que tenían toda la información estandarizada para garantizar el proceso. La lista de chequeo o el checklist que pues es para que evitar que se omitan pasos importantes. Las juntas interdisciplinarias, que están en distintas especialidades y comparten información sobre un mismo caso. Por ejemplo, cuando están las juntas oncológicas, que se reúnen todos los médicos oncólogos interdisciplinarios y comparten información del paciente y el procedimiento que va a seguir. Los sistemas de información compartido, pues es la historia clínica, las que estas se centralizan los datos y se evita pues que dependa de solamente verbal, sino que esté estandarizada y que esté sistematizada. Y hay una herramienta que es SBAR, que se llama, que es esta es una estructura de comunicación clínica que es situación, antecedentes, evaluación y recomendación. Y eso es para reportar los casos de forma clara y rápida. Como decía Michael en un principio, la comunicación eficaz pues no es solo un valor agregado, es una condición de calidad, de seguridad y salud y sobre todo seguridad del paciente y por eso la llamamos como calidad y seguridad en salud. Un error en esta comunicación, así sea una empresa cualquiera que no sea salud, pues puede generar pérdidas económicas. Pero en una institución de salud puede significar el riesgo para la vida de un paciente. Entonces, por eso es tan importante la comunicación en salud. Hoy en día lo estamos viendo, yo gratamente soy gratamente sorprendida de cómo ha evolucionado estos procesos de comunicación en las IPS. Y pues con esto termino mi intervención. Te dejo ya con las conclusiones. Creo que faltan solamente las conclusiones, Michael. Sí, las conclusiones y Claudita es la que va a finalizar con esta presentación. Claudita, Ok. te escuchamos. Espérame ya. Espérame. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Sí, señora. Sí. Bueno, en conclusión, la comunicación eficaz constituye uno de los factores más importantes para el éxito de una organización. Su adecuada aplicación favorece el liderazgo, fortalece el trabajo en equipo, mejora el clima organizacional y optimiza la toma de decisiones, ¿sí? La comunicación dentro de una institución, más que todo en salud, es vital, ya que por cualquier error, mala comunicación, mala información o alguna, podemos causar algún daño o algo a un paciente, ¿sí? Por eso es importante tener una buena comunicación tanto con enfermeros,
médicos, también a la hora, digamos, de crear una historia clínica. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si en las historias clínicas, cuando las creamos, dejamos los procedimientos a medias, no especificamos exactamente qué se le hizo al paciente y todo eso, entonces, o qué medicamentos debía tomar y todo eso, entonces, toda esa, la falta de comunicación puede generar problemas, ya sean a corto o a largo plazo. En las instituciones de salud, la comunicación adquiere una relevancia especial porque impacta directamente la calidad de la atención, la seguridad del paciente y la coordinación entre los profesionales. Como decía León que ahorita, muchas veces, digamos, hay instituciones que no plasman, o sea, no tienen como ese seguimiento, digamos, a veces hacen cambio de turno y no saben ni qué es lo que tienen que colocarle al paciente, ¿sí? Como que no leen la historia clínica, no, o no se toman el atrevimiento como de leerlo, ¿sí? Para saber como que qué continúa, cuál es el proceso a continuar, ¿sí? Aunque ahorita muchas de las instituciones pues ya manejan una comunicación mucho más eficiente y eso para evitar errores. Los documentos analizados muestran que el desarrollo de las competencias profesionales en la atención primaria en salud requieren integrar conocimientos, habilidades, liderazgos, negociación y comunicación como elemento esencial para garantizar servicios oportunos, humanizados y eficientes. Perfecto. Recomendaciones en cuanto al informe presentado, formalizar canales de comunicación internas, como reuniones de turno, por medio de, ante los procesos asistenciales, incluir la medición periódica del clima laboral como parte de gestión de calidad en salud, diseñar programas de capacitación en comunicación asertiva y escucha activa para líderes del área. Evaluar la creación y fortalecer el área de gestión de talento humano, aún en instituciones de baja complejidad o de tamaño reducido. Estandarizar herramientas de comunicación clínica, listas de chequeo, entregas de turno para reducir errores asociados a las barreras de comunicación. No sé si tengan algo más que decir ustedes. No, señora. Bueno, Yo creo que yo con creo esto ya que terminamos la sí, exposición. creo que el ejercicio fue importante porque uno puede interiorizar pues la teoría y mientras uno va haciendo el ejercicio va visualizando lo que uno hace en su trabajo día a día. Y de pronto muchas cosas se usaban o se aplicaban de manera eh, no innata, pero sí de pronto de manera natural, pero ya pienso yo, ¿no? Creo que con esta clase, con este tema que vimos en este módulo, ya uno lo tiene de una manera más profesional, más técnica, y de pronto empieza uno a tener más en cuenta lo que estamos viendo y aplicarlo en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo. Y yo veo que en nuestro país este tema de la comunicación ha tomado relevancia, y sobre todo en el sector salud. Creo que con gratitud veo que hemos avanzado mucho en este proceso y creo que sigue siendo susceptible de mejoras, pero siento que vamos por un buen camino y nosotros también hacemos parte de ese camino, de ese proceso. Total, es muy cierto todo lo que dice la compañera Leonca. Estamos en una evolución y siempre Mm. hay algo que hay que tener muy en cuenta, es la adaptabilidad en ese crecimiento tecnológico, en las nuevas reformas, en las nuevas metodologías que complementan esa prestación de servicio para garantizar esa seguridad y esa calidad al usuario. Bueno, chicos, entonces yo creo que hemos terminado, Claudia. Sí, ya, todo. No sé Sí, qué me pasó con entonces, mi bueno, cámara, pero entonces no quiso funcionar. Se me apagó el celular y está no se no me dejaba haciendo, entrar. Entonces está pasó No siendo lo te un poco malo. rebelde preocupes. tu cámara al tema de comunicación. Sí. Sí,
Bueno, pero bueno, lo importante es que estuvo funcionando casi todo el tiempo. Sí, Entonces, sí. voy a parar la grabación Perfecto. para... ¿Dónde está? Y nos estamos entonces comunicando, chicos. Buenas Perfecto, así noches. quedamos. Excelente Ok, noche. Vale, esto van vale. a... Ya, voy a parar Arreglamos la el video grabación, casi descargo mismo. el video y ya nos comunicamos. ¿Vale? Perfecto, Listo, listo. Bueno, perfecto. bueno.